Octubre de 1962. Durante 13 días, el mundo estuvo más cerca de desaparecer que en cualquier otro momento de la historia. Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos mayores potencias del planeta, estaban preparadas para una guerra nuclear. Miles de misiles apuntaban a ciudades enteras. Un solo error, una mala decisión o incluso un malentendido podía provocar millones de muertes en cuestión de horas. Y lo más aterrador es que casi ocurrió. Esta es la historia de la crisis de los misiles en Cuba, el momento en que la humanidad estuvo a minutos del fin. Para entender cómo comenzó todo, primero hay que hablar de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta quedó dividido en dos grandes bloques. Por un lado estaba Estados Unidos y por el otro, la Unión Soviética. Ambos países tenían ideologías completamente opuestas y competían por dominar el mundo política, militar y tecnológicamente. Aunque nunca lucharon directamente en una guerra total, la tensión entre ellos era enorme, especialmente porque ambos poseían armas nucleares, y cada año fabricaban más, muchas más. A finales de los años 50, el miedo a una guerra nuclear era constante. La gente construía refugios, las escuelas hacían simulacros, y millones de personas vivían pensando que una bomba podía caer en cualquier momento. Pero todo empeoró cuando apareció un nuevo aliado soviético a solo 150 kilómetros de Estados Unidos: Cuba. En 1959, Fidel Castro tomó el poder en Cuba después de una revolución. Poco a poco, el gobierno cubano comenzó a acercarse cada vez más a la Unión Soviética. Para Estados Unidos, esto era un problema enorme, porque Cuba estaba peligrosamente cerca de sus costas. La tensión aumentó todavía más en 1961, cuando Estados Unidos apoyó una invasión secreta para intentar derrocar a Castro. La operación fue un desastre, y Fidel Castro terminó acercándose aún más a los soviéticos. Entonces, el líder soviético Nikita Jrushchov tomó una decisión extremadamente peligrosa: enviar misiles nucleares a Cuba, misiles capaces de destruir ciudades estadounidenses en minutos. Durante meses, la Unión Soviética trasladó misiles, soldados y equipamiento militar a Cuba en secreto. Pero el 14 de octubre de 1962, todo cambió. Un avión espía estadounidense U-2 sobrevoló la isla y tomó fotografías impactantes. En ellas podían verse claramente instalaciones nucleares soviéticas en construcción. Cuando las imágenes llegaron a Washington, el gobierno estadounidense quedó paralizado. El presidente John F. Kennedy entendió inmediatamente el peligro. Esos misiles podían alcanzar ciudades como Washington, Miami o Nueva York en apenas minutos. El tiempo de respuesta sería mínimo. Estados Unidos ya no se sentía seguro, y Kennedy tenía que decidir qué hacer. Pero cualquier decisión podía provocar una guerra nuclear. Durante días, Kennedy y sus asesores discutieron todas las opciones posibles. Algunos querían bombardear Cuba inmediatamente, otros proponían invadir la isla, pero Kennedy sabía que un ataque directo probablemente provocaría una respuesta soviética, y eso podía desencadenar una guerra mundial. Finalmente tomó una decisión. Estados Unidos establecería un bloqueo naval alrededor de Cuba. Ningún barco soviético podría acercarse a la isla con más armamento. El 22 de octubre de 1962, Kennedy habló por televisión. Millones de personas escucharon el anuncio en completo silencio. Estados Unidos acababa de confirmar al mundo que había misiles nucleares soviéticos en Cuba. El planeta entero entró en estado de pánico. Las familias comenzaron a prepararse para una posible guerra nuclear. Muchos compraban comida y agua. Otros construían refugios improvisados. Algunos simplemente rezaban. Mientras tanto, barcos soviéticos avanzaban hacia el bloqueo naval estadounidense, y el mundo esperaba el momento en que alguien apretara el botón equivocado. La tensión aumentaba cada hora.
Los militares estadounidenses estaban preparados para atacar, los soviéticos también. Bombarderos nucleares permanecían listos para despegar, los submarinos patrullaban los océanos y las tropas esperaban órdenes. Estados Unidos incluso elevó su nivel de alerta militar a DEFCON 2, el nivel más alto antes de una guerra nuclear. Nunca en la historia había ocurrido algo así. El miedo era real. La humanidad estaba al borde del desastre, pero lo peor todavía no había pasado. El 27 de octubre de 1962 ocurrió posiblemente el momento más peligroso de toda la crisis. Un submarino soviético llamado B-59 se encontraba bajo el océano cerca de barcos estadounidenses. La tripulación llevaba días incomunicada, sin saber qué ocurría en la superficie, sin saber si la guerra ya había comenzado. Los barcos estadounidenses comenzaron a lanzar cargas de profundidad pequeñas para obligar al submarino a salir, pero dentro del submarino soviético la situación era desesperante. El calor era insoportable, el oxígeno comenzaba a faltar, y algunos oficiales pensaron lo peor. Creyeron que Estados Unidos los estaba atacando. Entonces ocurrió algo aterrador. El comandante del submarino consideró lanzar un torpedo nuclear, un arma capaz de provocar una guerra mundial. Por suerte, otro oficial llamado Vasily Arkhipov se opuso y logró convencer a los demás de no lanzar el misil. Probablemente una sola decisión salvó al mundo entero. Mientras el planeta estaba paralizado por el miedo, Kennedy y Khrushchev comenzaron a buscar una salida. Ambos entendían algo importante. Si la guerra comenzaba, nadie ganaría. Finalmente la Unión Soviética aceptó retirar los misiles de Cuba. A cambio, Estados Unidos prometió no invadir la isla. Además, en secreto, Estados Unidos también retiraría sus propios misiles nucleares de Turquía. Poco a poco, la tensión comenzó a disminuir. Los barcos se alejaron. Los misiles fueron desmontados. Y el mundo pudo respirar nuevamente. La guerra nuclear había sido evitada, por muy poco. La crisis de los misiles en Cuba dejó una marca permanente en la historia. Demostró que el mundo podía desaparecer por decisiones tomadas en cuestión de minutos. Y también enseñó algo aterrador. Incluso las personas más poderosas del planeta podían perder el control de la situación. Después de la crisis, Estados Unidos y la Unión Soviética intentaron mejorar la comunicación entre ambos gobiernos para evitar otro desastre similar. Pero el miedo nunca desapareció completamente, porque durante 13 días de octubre de 1962, la humanidad estuvo más cerca de su final que nunca antes, y quizás nunca volvió a estar tan cerca otra vez. Y pensar que todo esto ocurrió en apenas 13 días que pudieron cambiar la historia de la humanidad para siempre. La crisis de los misiles en Cuba nos recuerda lo frágil que puede ser el mundo, y cómo una sola decisión puede cambiar el destino de millones de personas. Si te gustó este video y querés ver más historias, momentos históricos y eventos que marcaron al mundo, podés apoyar el canal dejando tu like y suscribiéndote. Y decime en los comentarios, ¿qué otro momento histórico te gustaría ver en el próximo video? Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.